Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Esta es la palabra de Dios. El tema de este mensaje es la necesidad del arrepentimiento. Todo ser humano cabal, digo cabal porque hay algunos que no son cabales, pero todo ser humano cabal se ocupa naturalmente de sus necesidades, suple sus necesidades. A mí siempre me ha causado gracia aquel meme de un hombre que va a la entrevista de trabajo y le pregunta a la persona: dígame, ¿por qué quiere el trabajo? Y aquel hombre muy sincero le dice: bueno, verá usted, siempre he tenido una gran pasión por no morirme de hambre. Amén. Y muchos mañana irán a la jornada con la gran pasión de no morirse de hambre. Porque simplemente hay que trabajar para poder comer. El trabajo, como el sustento diario, son una necesidad. Y toda persona cabal suple esa necesidad. Aunque vaya de mala gana al trabajo, pero va, porque tiene necesidad de trabajar. Y aún más, la carga se hace más grande cuando tenemos familia que depende de nuestro cuidado, que necesitamos proveerle. Hay necesidad. O la salud también es una necesidad a la cual atender y prestar mucha atención, que muchos no se chequean. Ya hasta cuando ya están en la última, van al médico. No haga eso, hermano. Cuide su salud. Amén. La salud es una necesidad. Necesitamos estar sanos. Atendemos y prestamos a esta necesidad. O que hay también de una necesidad que en nuestro tiempo se enfatiza mucho: la necesidad de la salud emocional. Hoy se habla mucho de salud emocional. Hay un día, ¿verdad?, en contra de la prevención del suicidio. Se habla de la depresión, se habla de la ansiedad y se hablan de todas estas cosas hoy más que nunca. Pero ¿qué podemos decir de nuestras necesidades espirituales? ¿Qué tal de esas? Esas muchas veces no se nos dan tan natural buscar suplirlo. Y cuando pienso en esto, pienso en el salmista, cuando en el Salmo 42, verso 2 dice: tengo sed de Dios.
del Dios de la vida, del Dios vivo. Tengo sed de Dios. Porque la sequedad del alma no es material, sino que es espiritual. No llenamos el vacío de nuestra alma con dinero. Quizás en el momento usted se siente satisfecho, pero después de eso usted se da cuenta que eso no le sacia. Decía el buen Pascal que el corazón humano tiene un vacío, tiene un hueco del tamaño de Dios. Solo Dios puede llenar. Pero en nuestra sociedad tan llena del materialismo, muchas veces somos absorbidos hasta tal punto que no damos cabida ni siquiera a meditar en nuestra necesidad de Dios, menos buscarlo, suplir nuestra necesidad de Dios. Sin embargo, mi hermano, todos tenemos necesidad de Dios. Tenemos necesidad de ser perdonados de nuestros pecados. Tenemos necesidad de ser restaurados, de tener comunión con Dios. Y el discípulo de Cristo es consciente de su necesidad espiritual, que así como el pan, así como el agua es parte de nuestro sustento diario, así la presencia de Dios y su palabra debe ser nuestro sustento de todos los días. Y el incrédulo también debe cobrar conciencia de su necesidad espiritual. Y la necesidad central que expresa los versículos que acabamos de leer y fue el centro del mensaje de Jesús y también del mensaje de los apóstoles, y debe ser el centro del mensaje de la iglesia de hoy, es la necesidad del arrepentimiento. Y esa es la idea central del mensaje de esta mañana. Tenemos que arrepentirnos. Dígale al que está a su lado, tenemos que arrepentirnos. Por tanto, dirijamos nuestra atención a estos versículos y veremos acerca de las razones por las que debemos arrepentirnos. Número 1, debemos arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire lo que dice el verso 1. En aquellos días, introduce el evangelista Mateo, se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista aparece antes del ministerio público de Jesús. Los primeros 2 capítulos de Mateo nos muestra el nacimiento de Jesús, Jesús yendo a Egipto para ser protegido de la mano de Herodes, después Jesús regresando a Nazaret donde él crece. Y Juan el Bautista aparece antes de que se introduce públicamente a Jesús, el del Mesías y de su reino. El propósito de la predicación de Juan, como lo acabamos de leer, era preparar el camino para el Señor. Él aparece como el cumplimiento de una profecía, que es lo maravilloso de ver el plan de Dios, como cada una de las profecías que se dijeron por lo menos 400 años atrás se están cumpliendo en la vida de Jesús. Esa profecía está en Isaías capítulo 40, versículo 3, por si usted quiere revisar. Y lo cita aquí, dice el verso 3, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La profecía de Isaías estaba prometiendo de parte de Dios en los tiempos de Isaías un nuevo éxodo. ¿Cuánto han visto la película de Moisés? En Semana Santa no puede faltar, ¿verdad? El éxodo. Cómo Dios los liberó de Egipto, de la esclavitud, y los dirigió por el camino del desierto hasta la tierra prometida. Bueno, en los tiempos para cuando Isaías hace esta profecía, el pueblo está cautivo en Babilonia. Y el Señor les promete que otra vez lo volverá a libertar, que otra vez lo va a conducir por el camino del desierto hacia Jerusalén. Porque el Señor es su libertador, el Señor es el salvador de su pueblo. Pero el sentido pleno de esta profecía y los judíos que esperaban este cumplimiento está acerca del Mesías de Dios,
el ungido de Dios, el rey prometido que vendría a liberarlos y establecería el reino de Dios en la tierra. Jesucristo vendría para salvar a su pueblo. Y esa era la misión de Jesús. Vea conmigo Mateo capítulo 1, verso 21. Cuando el ángel habla a José, cuando José está pensando dejar secretamente a María y le dice el ángel, no, María ha concebido del Espíritu Santo. Y el ángel le dice a José, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva. Desde el nombre de Jesús nos dice cuál era su misión: salvar. Salvar es liberar, salvar es rescatar del dominio y del poder de. Pero del poder y el dominio del cual Jesús quiere liberarnos y quiere rescatar a la humanidad, es del poder y del dominio del pecado. Es nuestra necesidad espiritual, aquella que muchas veces ignoramos, pero es por la cual Jesús vino, para salvarnos, liberarnos del poder del pecado, para que el reino de Dios venga a nuestra vida. Jesús es el que nos libera del pecado. Entonces viene con esta misión para establecer el reino de Dios, pero para ello tiene que liberarnos del poder del pecado que nos gobierna, para que sea Dios quien gobierna nuestra vida. Dice el verso 4, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. ¿Qué atuendo más interesante el de Juan? Juan, como profeta de Dios y precursor del reino de Cristo, aparece con imágenes muy vívidas que evocan un mensaje importante para el pueblo y que nosotros debemos entender para comprender lo que Dios quiere hablar. Primero, el desierto. El desierto evoca el éxodo, la liberación de Dios. Note usted que el desierto es donde Dios conduce a su pueblo, y el desierto es lo que a nosotros nos gusta pasar por alto en nuestra vida, pero es ahí donde Dios nos conduce. Dice en el profeta Oseas que Él traerá a su pueblo al desierto y ahí lo va a seducir otra vez. Es en el desierto donde Dios nos dirige, donde Dios nos muestra su amor, donde Dios prueba también nuestro corazón, y por lo tanto, cuando nos arrepentimos, es en el desierto donde Dios nos purifica, donde Dios nos renueva. Pero también la vestimenta de Juan evocan también la imagen del profeta Elías. En el segundo libro de Reyes, en los versículos 7 y 8, usted va a poder ver la vestimenta de Elías como la de Juan. El rey está ahí y le dice, ¿quién fue el hombre que les habló así? Su aspecto, tenía él la vestimenta así y un cinturón de cuero. Dice el rey, es Elías, te invita. Y Juan aparece como con la misma vestimenta de Elías. Y es que la profecía decía que el Señor enviaría primero a Elías, a su profeta, antes de la llegada de Jesucristo. Otra profecía que se cumple. Eso está en Malaquías capítulo 4, verso 5. Elías en aquel tiempo, Elías en su era, predicó ante un tiempo de gran apostasía de Israel. Israel tenía la lealtad dividida. Adoraban a los Baales y querían adorar a Jehová. Y Juan aparece en escena para denunciar, como Elías denunció en su tiempo el pecado de su pueblo y lo llamó al arrepentimiento. Juan el Bautista viene y llama al pueblo, salgan al desierto para que se arrepientan de sus pecados, cobren conciencia de su necesidad espiritual y de la condición de sus corazones. Juan aparece con la misión de Elías para confrontar a Israel su pecado y llamarlo al arrepentimiento. Y Dios esta mañana nos está llamando a nosotros al arrepentimiento. Arrepentimiento es volverse. Es dar un giro de 180 grados. Usted va por una dirección y usted retorna para tomar la dirección contraria.
Por lo tanto, arrepentimiento es hacer un cambio completo. Es abandonar el pecado y volverse a Dios mediante la fe en Jesús. Arrepentimiento no basta con solo sentir dolor o tristeza por el pecado. Hay que tomar una decisión de la voluntad de darnos la vuelta y regresar a Dios y depositarnos en Dios. Por eso, en el arrepentimiento es necesario reconocer nuestro pecado, admitir que hemos pecado, admitir que necesitamos el perdón de Dios, de tal manera que podamos recibirlo. Note cómo la gente acudía, mira el verso 5, acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Había un avivamiento. Verso 6, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Yo digo, uno piensa, ¿verdad?, cuando va a plantar una iglesia, el acceso, que haya ruta, que el local, ¿verdad?, haya ruta para que la gente pueda. Imagínense plantar una iglesia en el desierto. ¿Qué iba a ver esta gente? ¿Un espectáculo? No. Y todavía el pastor se viste raro y come langostas y miel silvestre. Pero es que Juan está demostrando también con su vestimenta, con el desierto, la condición del alma cuando ésta no tiene a Dios. Y acudían a él para confesar sus pecados. Debemos admitir que hemos pecado. El prerequisito, mi hermano, para recibir la gracia de Dios es reconocer que la necesitamos. ¿Ha escuchado usted la expresión, un consejo sabio, que dice: no ofrezca ayuda a aquel que no se la pida? Esto en referencia de que uno puede ver personas que necesitan ayuda, pero ellos no admiten que necesita ayuda. Y cuando usted trata de ayudarle, usted se metió en un lío, porque es desgastante ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Así que no ofrezca ayuda ni consejo al que no quiera recibirlo. Lo más lamentable, sí, es que muchas veces esta actitud la tomamos ante Dios. No admitimos ante Dios el pecado. Muchas personas no admiten su necesidad espiritual y por ende rechazan la salvación que Dios ha ofrecido en Jesucristo. Necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Ese es el centro del mensaje y esa es la razón. El reino de los cielos es otra manera de decir el reino de Dios. Usted va a leer en los otros evangelios y se usa el término el reino de Dios. Pero como Mateo escribe principalmente a lectores judíos, los judíos, mi hermano, tenían tanta reverencia y tanto temor de mencionar el nombre de Dios en vano que evitaban pronunciarlo. Entonces, en vez de decir reino de Dios, Mateo dice a los judíos el reino de los cielos. Pero es la misma idea. El reino de Dios es una afirmación del poder de Dios en acción. Cuando Jesús hizo milagros, cuando Jesús expulsó demonios, cuando Jesús demostró su poder y su autoridad, era una expresión de que el reino de Dios ya se había acercado a ellos. Como rey, Dios también establece su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones y en las actividades del pueblo de Dios. El propósito del despliegue del poder de Dios es causar en nuestros corazones, mi hermano, una transformación espiritual, una renovación espiritual. El reino de Dios viene para destruir las obras del diablo, dice la Escritura. El reino de Dios viene a destruir el dominio del pecado que tiene atado el corazón humano. El reino de Dios, el poder de Dios destruye las ataduras y nos da la verdadera libertad que solo se encuentra en Jesucristo. Por tanto, el reino de Dios trae restauración. El reino de Dios, cuando nos arrepentimos, trae tiempos de refrigerios de la presencia de Dios. Hechos capítulo 3, verso 19. Los apóstoles predican y dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados,
arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Para que de la presencia de Dios venga refrigerio, renovación a tu vida, es necesario el arrepentimiento. Mi hermano, cuando usted se arrepiente, usted pone su vida en las manos de Dios. Usted le dice a Dios: Señor, yo le entrego a usted el control. Señor, usted no solo es mi Salvador, como bien lo decimos, es mi Señor. Usted gobierna. Usted le da el control a Dios. Usted no se monta en el carro y le dice a Dios: en la parte de atrás que yo manejo. No. Usted le da el control de su vida al Señor. Ya el pecado no tiene dominio sobre usted. Ahora el Espíritu Santo dirige nuestra vida y Él la gobierna. Tenemos que arrepentirnos para que el reino de Dios venga a nuestro corazón. Es Dios quien gobierna su vida. Es importante reflexionar en ello. Y el siguiente principio que vemos acá es que debemos arrepentirnos porque nuestra autojusticia no vale ante Dios. Ante Dios no vale nuestra autojusticia. Vea el verso 7. Hay un contraste. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Hay dos grupos de personas acá en el desierto. Están aquellos que se acercan, que admiten su necesidad espiritual y confiesan sus pecados, y Juan los bautiza. Pero está otro grupo de personas que está llegando y Juan ve que sus intenciones no son las correctas. Son los fariseos y los saduceos. Ellos llegan simplemente a observar. Los fariseos y los saduceos eran los dos grupos más prominentes religiosos dentro del judaísmo. Los fariseos eran aquellos que se dedicaban a la interpretación y la aplicación del Antiguo Testamento. Nada más que su interpretación se basaba más en la tradición oral de los rabinos que le antecedieron. Se basaban mucho en las tradiciones orales, en la interpretación de la ley. Y muchas veces ellos ignoraban entonces el principio y la verdad de la ley de Dios, el principio espiritual real de la ley de Dios. Por eso es que la obediencia de ellos se basaba en cuestiones rituales y externas. Por eso es que Jesús le dice sepulcros blanqueados. O sea, por fuera se ven lindos, bien decorados, pero por dentro, dijo Jesús, hay muerte y pudredumbre. Esa era la condición de ellos. Era una religión externa, pero el corazón lejos de Dios. Ellos creían en una clase de justificación por las obras de la ley. Juan el Bautista los confronta y de hecho los fariseos se opusieron a Jesús en todo su ministerio. Los saduceos también eran un grupo religioso, pero tenía mayor influencia política, tenía una gran posición, tenían un buen bienestar económico y se dirigían más a la dirección del templo y del culto del templo en Jerusalén. Ambos formaban el consejo de ancianos de los judíos. Los saduceos negaban enseñanzas como la resurrección, como la realidad también de lo sobrenatural y muchas cosas. Jesús les dijo: ustedes erran porque desconocen el poder de las Escrituras. También se opusieron a Jesús. Entonces Juan los ve y les da una advertencia. Los fariseos y los saduceos llegaron, como dicen algunos, llegaron de Miranda. Llegaron solo a chepear. Y como eran los maestros de la ley, a supervisar, a ver si aprobaban el ministerio de Juan el Bautista. Ellos no llegaban con la intención de arrepentirse. Juan ve sus intenciones y les dice: camada de víboras. Las víboras, las serpientes, son por lo general imágenes de la sutileza del ser humano,
de la mentira, de la astucia, del engaño. Y así es como lo llama Juan. Los confronta. Los confronta porque ellos ven, pero ellos no responden al llamado. Por lo tanto, no están preparados para recibir al Rey que viene. Ellos no están preparados. Y ¿sabe qué es interesante? Todos, no importa de qué clase social venga usted, no importa cuál es su educación, no importa si tiene mucho dinero o tiene poco dinero, todos tenemos necesidad de arrepentirnos. Y esto es lo interesante, la confrontación de Juan en todo lo que él hace, porque el bautismo era un ritual de purificación que se le aplicaba a los paganos, a los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel y querían pertenecer al judaísmo, los bautizaban como señal de su purificación. Pero lo interesante es que Juan el Bautista no está llamando al bautismo, a la purificación, a los gentiles, sino a los mismos judíos. Y los fariseos dicen, bueno, caso omiso al llamado. Caso omiso. No creen que necesitan arrepentimiento, purificación y renovación espiritual. Porque ellos estaban justificados por sus obras de justicia, que ya el profeta dijo que las obras de justicia del ser humano son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Las malas concepciones de los fariseos les impiden ver lo que Dios quiere hacer con ellos a través del arrepentimiento. Ellos creían en la autojustificación por la obra de la ley y ellos creían en la salvación por ser linaje de Abraham. Ellos creían que si era judío y abrazaba la ley, automáticamente era salvo. Por eso es que dice en el verso 9, no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre. No necesitamos arrepentimiento porque tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Yo diría ahí, ouch. Dios es capaz de darle a Abraham hijos aún de las piedras. ¿Sabe qué le está diciendo? Para Dios llevar a cabo sus propósitos, no los necesita. Y mi hermano, Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios. Dios hizo un pacto con Abraham basado en su poder y en su gracia. Dios lo llama, sal de tu tierra y de tu parentela, de Ur de los Caldeos. Sal de ahí, yo te voy a dar un hijo, pero es estéril la esposa. Y Abraham ya iba por los 100 años. Es el poder de Dios, pero el Señor le dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo voy a cumplir mi pacto. Y Dios le dio un hijo. Y la base de la aprobación de Abraham no fueron sus obras, fue la fe. Génesis 15, verso 6, dice que Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Al mencionar la actividad de Dios de darle hijo a Abraham, incluso de las piedras, Juan les recuerda que el pacto no se basa en sus obras, que la salvación y el propósito que Dios tiene para nuestra vida no se trata de aquello que nosotros podemos hacer, se trata de su poder y de su gracia. Se trata de esa gracia que significa favor inmerecido. Necesitamos a Dios. ¿Recuerda usted la parábola de Jesús de la oración del fariseo y el recaudador de impuestos? Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Dice que Jesús dirigió una parábola a aquellos que confiaban en sí mismo como justo y por lo tanto menospreciaban a los demás. Y dice que un fariseo llegó a orar y yéndose delante en el templo, dijo, te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros. Este hombre no oró, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él oró, Padre, santificado sea mi nombre. Señor,
Yo ayuno 2 veces a la semana. Diezmo de todo. Si me encuentro un chelín tirado en el piso, le saco el diezmo a ese chelín. Y Señor, no soy como otros ladrones sinvergüenza, menos como este recaudador de impuestos. Y dice que el recaudador de impuestos ni siquiera se atrevía a acercarse, ni siquiera alzaba la vista al cielo, sino que solo puso su mano en su pecho y dijo: ten piedad de mí, el pecador. Ten piedad de mí, que soy pecador. Y Jesús confronta y dice: ¿saben quién fue justificado a su casa? Este, y no el fariseo. Porque el que se exalta, Dios lo humilla, pero el que se humilla a sí mismo, Dios lo exalta. Jesús nos enseña que aquel que es justificado delante del Padre es aquel que reconoce su condición de pecador, se ve necesitado de Dios y acude a su gracia en fe. Mucha gente dice: yo no soy mala persona. No, pero yo no le hago mal a nadie. Es como la oración del fariseo: por lo menos no soy como otros. No soy tan malo. Me decía alguien un día: no soy tan malo. Digo yo que de vez en cuando hago mis obras. Dice: digo yo que después la balanza, cuando llegue al cielo, se va a equilibrar. Mi hermano, pero ante la santidad de Dios, todos somos pecadores. Quizá usted mira a su prójimo y dice: ay, eso. Y usted puede decir: no, yo soy un hombre educado. Ante la santidad de Dios, todos somos pecadores. No es con otros que Dios lo llamó a compararse, es con su palabra. Y no hay obras que valgan ante el santo y todopoderoso Dios. Con razón Job preguntó, mire lo que dice Job 25, verso 4. ¿Cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de mujer? ¿Cómo? Si Él es santo, santo, santo. Tenemos que arrepentirnos. Él ha abierto un camino, el camino del arrepentimiento, para que volvamos a Él. Y yo le pregunto: ¿usted se ha arrepentido de corazón? Note que no le pregunto que si usted es buena gente. No le pregunto si usted no le hace mal a nadie. La pregunta es: ¿usted ha vuelto su corazón a Dios? ¿Usted ha rendido su vida a Dios? ¿Conoce usted a Dios? ¿Y tiene comunión con Él? Necesitamos arrepentirnos, porque nuestra autojusticia no vale ante Dios. Y número 3, debemos arrepentirnos porque el juicio de Dios está cerca. El juicio de Dios está cerca. Mire lo que le dice Juan, verso 10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Los árboles, los viñedos, las plantas, etcétera, eran metáforas comunes de los profetas para describir a la gente y al pueblo, porque de esto se espera que den fruto, ¿verdad? Usted siembra un árbol de limón. Yo sembré uno allá en Niquinomo, nunca me dio fruto, ¿verdad? Fracasé como agricultor. Sembré frijoles en una ocasión y sí dieron fruto. Esperamos que den fruto. El pastor Jairo la semana pasada: los profetas de hoy, bendición y prosperidad, estamos felices. Pero aquellos profetas denunciaban el pecado del pueblo, anunciaban el juicio de Dios, pero también llamaban a la conversión para ser restaurados. Todos tenemos abierto el camino del arrepentimiento.
Para eso vino Jesús. Y es como Juan introduce a Jesús. Juan entiende su posición y él dice: yo solo soy un precursor. Mire lo que dice el verso 11: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle la sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mire cómo exalta al Rey que viene, Jesucristo. Hay dos razones principales. El bautismo de Juan dice: yo los bautizo con agua o en agua, pero Él los bautiza en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos purifica, es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es quien regenera nuestra alma. Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Y también Juan entiende su posición y dice: Él es el Rey. Dice: yo ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. ¿Sabe que los discípulos eran básicamente también la relación con su maestro? Ellos le servían a sus maestros. Pero los discípulos en la antigüedad no llegaban al punto de llevar las sandalias de su maestro, porque esa era una tarea de los esclavos. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Ni siquiera merezco ser su esclavo. Él es más poderoso que yo. Cristo también nos muestra la realidad del juicio. Dice que Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Pero mire el verso 12: tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Cristo bautizará a aquellos que se acercan a Él por medio del arrepentimiento con la bendición del Espíritu Santo. Pero aquellos que se niegan a arrepentirse, rechazando así su bondad, serán bautizados con el fuego eterno del juicio de Dios. Un fuego que nunca se apagará. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, es lo que muestra el verso 2. Es el tiempo de separar el trigo y la paja. Dice que el agricultor tira el trigo. La paja liviana se la lleva el viento, pero el peso del trigo cae en el granero y así él recoge el fruto. Pero la paja después la recoge y sirve de combustible para encender el fuego. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura, que hará Cristo al final de los tiempos. Traerá juicio, traerá restitución para aquellos que confiaron en Él, pero traerá castigo para aquellos que rechazaron el perdón, que rechazaron ser restaurados. El mensaje del juicio, mi hermano, es una realidad. Juan habla claro del fuego del infierno, porque habla de un fuego que nunca se apagará. Los profetas del Antiguo Testamento también. Mire lo que dice Isaías capítulo 66, verso 24. El último texto del profeta Isaías. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a toda la humanidad. Fuego que nunca se apaga. Debemos arrepentirnos porque el juicio del Señor es una realidad. Sin embargo, el llamado de Jesucristo en su venida no es para condenación, sino para salvación. Él en su primera venida no vino para condenar, vino para salvar, pero Él en su segunda venida en gloria vendrá para juzgar. ¿Qué preferimos? ¿Que en el día del juicio Cristo sea nuestro abogado o sea el juez? Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Hay un mensaje central que se ha repetido en todo este sermón. Es la realidad, es una realidad espiritual y una necesidad espiritual. Y es que tenemos que arrepentirnos.
Por tanto, mi hermano, como dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Tomemos la decisión ahora. Admita su pecado. Admita su necesidad espiritual. Confiese su pecado delante de Dios. Y apártese de él acudiendo a Cristo y a su gracia. ¿Sabe cuál es la bendición? Él nos va a llenar con el Espíritu Santo. Quizás algunos puedan decir, yo no puedo. ¿Y sabe qué, hermano? Es cierto, no puedes. Pero el Espíritu Santo sí puede. Él es el que hace la obra. Él es quien nos restaura. Él es quien nos purifica. ¿Sabe que cuando Isaías ve la visión, Isaías capítulo 6, ve la visión del trono de Dios, Isaías dice, ay de mí? Los ayes abrían, ¿verdad?, un oráculo de maldición. Isaías fue el único profeta que abrió un oráculo de maldición sobre sí mismo y dijo, ay de mí, que estoy muerto, porque he visto al santo, dice. Pero dice que un ángel del Señor bajó y puso un carbón encendido en su boca, porque Isaías dijo, yo soy hombre de labios inmundos y de una nación de labios inmundos. O sea, soy inmundo yo y vivo en un mundo inmundo. Pero vino y tocó el carbón encendido en su boca y lo purificó. El Espíritu Santo, cuando viene a su vida, usted dice, yo no puedo. ¿Cómo yo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a ser restaurado? Usted no puede, pero cuando el Espíritu Santo toca su corazón, lo purifica y lo hace acepto a Dios. Él nos guía, Él nos santifica, Él nos enseña toda la verdad. Quizás usted ya es un creyente, pero pregunto, ¿tiene usted algo de qué arrepentirse? Cuando leemos el mensaje del Señor a las iglesias, una y otra vez le dice, arrepiéntete, porque el arrepentimiento es un camino, es un estilo de vida, es una conciencia del Hijo de Dios, del discípulo de Dios. ¿Tiene algo de qué arrepentirse? Arrepiéntase ahora. Quizás necesita ser renovado espiritualmente. Usted dice, estoy frío. El arrepentimiento también es el camino. Y recordemos esta expresión que engloba un gran principio. Cuán profundo sea su arrepentimiento, mayor será el avivamiento. Arrepiéntanse para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio, venga renovación espiritual, venga un avivamiento poderoso a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia y a nuestra nación. Amén. Póngase en pie.